Bueno, hola otra vez, espero que ahora sí resulte. Yo les voy a presentar el anteproyecto de la obra que titulé Naturaleza muerta con dinosaurios marrones y verdes. Siguiente. El bosquejo de la obra, bueno, yo respecto a esto yo puedo decir de que uno de los conceptos que pude extraer de mi trabajo en el taller de producción visual 1 fue la infancia. Es por esto que mi idea inicial fue generar una naturaleza muerta con peluches a la manera barroca, debido a que los peluches representan casi directamente a la infancia. Es como un elemento representativo. Siguiente. La exploración visual la dividí como en 5 categorías: selección de grupos de objetos, selección de fondo, pruebas de iluminación, variación en altura y la elección de la fotografía a utilizar. Siguiente. Selección de grupos de objetos, elegí el grupo de objetos de los peluches y los dinosaurios y los elegí según color, debido a que quiero que mi pintura tenga una paleta de colores limitada. Siguiente. Luego la selección de fondo, que mis dos opciones eran, como en primer lugar dije que quería trabajar con un fondo negro y la otra opción era con un paño blanco. Siguiente. Y finalmente la elección fue del fondo del paño, debido a que genera un interés visual debido al drapeado de la tela y las sombras que genera esto. Siguiente. Las pruebas de iluminación. En la primera imagen podemos ver una iluminación un poco más directa y en la segunda una iluminación lateral. Siguiente. Y yo decidí trabajar con la iluminación lateral debido a que genera sombras, como ya dije, y también genera una variación valórica de los colores que permite trabajarlo de mejor manera en la pintura. Siguiente. Como cuarta parte, en la variación de altura, por ejemplo, en la primera imagen todos los elementos están a la misma altura y en la segunda hay una suma de dos objetos para generar una diferencia en la altura. Siguiente. Bueno, yo quise trabajar, al final me quedé con la opción de estos objetos que generan una diferencia en las alturas debido a que genera un orden en la composición y mejora la apreciación de los objetos que están en el plano posterior de la imagen. Siguiente. Y finalmente la elección de la fotografía a utilizar. Bueno, luego de la exploración visual decidí elegir esta imagen debido a que me parece interesante el contraste que se genera entre el plástico del juguete y la tela blanca. Siguiente. Bueno, aquí están los ámbitos proyectuales. Siguiente. El modelo de producción. Primero es una reflexión respecto a mis intereses temáticos y matéricos. Luego elijo un par de conceptos para guiarme y para dejar entrever el tema de la producción. Luego bosquejo las primeras ideas a través de dibujo o palabras. Luego recolecto los elementos y los materiales que voy a utilizar. Luego realicé la exploración a través de la fotografía. Luego elegí la fotografía que voy a utilizar y finalmente sería la realización de la pintura. Siguiente. Antecedentes. Las experiencias previas son interés en el arte y en particular en la pintura. El estudio de 5 semestres dentro de la carrera de artes visuales, asignaturas como procesamiento digital de la imagen, de pintura, principios de la pintura, taller de producción visual 1 y la caja de memoria. Este ejercicio fue importante para una especie de autoexploración para darse cuenta de los temas de interés de cada uno, y también fotografía y experimentos pictóricos realizados de manera personal. Siguiente. Las intenciones artísticas fue mantener la línea conceptual con lo que había trabajado en el taller de producción visual 1, que es la infancia, y además representar pictóricamente elementos que no son propios de la pintura tradicional. Y la actitud de posición artística fue la elección de un lenguaje visual que me interesa, que es la pintura, y además la elección de un tema que me interesa, que es la infancia. Siguiente.
El lenguaje visual es la fotografía digital en un primer momento, la edición fotográfica, luego el dibujo y finalmente la pintura, específicamente la técnica del óleo. Siguiente. Como estrategias visuales es la utilización de elementos que tengo en mi casa como una forma de utilización, de reutilización y de no tener que salir a recolectar materiales debido a la emergencia sanitaria. Siguiente. Como tema yo puedo nombrar la infancia, la indagación en la infancia. También con esto se genera también el tema del juego y también una cita a la pintura barroca. Siguiente. El campo visual de este anteproyecto podría decir que es la imaginaria infantil, que se ve representada directamente a través de los juguetes, la imaginería barroca, que yo quiero que esté representada en mi pintura, y la imaginería kitsch, que se ve también en estos juguetes plásticos, que el plástico es un material muy presente en las obras kitsch. Siguiente. Bueno, referencias es la pintura barroca, en particular el género pictórico. Aquí un ejemplo de Francisco Zurbarán. Y también puedo nombrar al artista chileno Pablo Ferrer, que hace utilización de juguetes y los representa pictóricamente. Aquí también un ejemplo de una obra, Still Life número 3, del año 2003. Siguiente. Factores de factibilidad. Respecto a esto puedo decir que debido a la emergencia sanitaria, decidí trabajar con materiales y espacio que dispongo para trabajar. Según esto surgió la idea de trabajar con juguetes y la idea de trabajar con pintura. Siguiente. Finalmente, el contexto de producción y circulación de obras. Bueno, este ámbito también está condicionado por el contexto sanitario, al igual que el anterior, y esta obra será realizada en mi habitación taller, en mi casa en Chivayante, luego podrá ser vista en las plataformas digitales y luego llegará de manera virtual a la escuela a través de los docentes o el docente o la docente que va a evaluar y a los compañeros y compañeras que estén presentes en la revisión y en la evaluación. Siguiente. Muchas gracias.